Gloria sea al Señor, aleluya, que el Señor les bendiga en este día. Es un verdadero privilegio y un verdadero placer el poder llegar hasta ustedes a través de estas ondas etéreas por medio de este video y darles una cordial bienvenida y muy calurosa a su devocional del día de hoy. Estamos muy contentos porque este día vamos a hablar en el capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos y vamos a concluir con la segunda parte del mensaje Jesús en Nazaret. Gloria a Dios. Mi nombre es Héctor A. Muñoz, para las personas que no me conocen. Ya es la primera vez que está sintonizando nuestro devocional. Le damos una cordial bienvenida a ello y le invitamos también para que nos ponga un like. Y si le llegan a gustar nuestros devocionales, pues póngale ahí en primer lugar un tan ahí a esa campanita que está ahí abajo para suscribirse y usted estará recibiendo todas nuestras notificaciones cada vez que tengamos la oportunidad y el privilegio de subir un video para que usted pueda verle y sea usted el primero que lo reciba. Bien, le suplicamos que nos manden un mensajito para que quede grabado y yo pueda contestarles, porque a veces en los likes no los encuentro, pero si nos deja un mensaje estaremos contestándole y bendiciéndole en el nombre del Señor. Tenemos una página en Facebook, Héctor A. Muñoz, es una página pastoral en la cual usted puede encontrar toda clase de mensajes, palabra de vida, palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de sabiduría, todo lo que la Biblia encierra. Nosotros lo damos ahí a través de reflexiones para que usted pueda empezar su día muy bien con el Señor, aleluya, a través de la palabra del Señor. También ya estamos en YouTube, ya están subiendo los videos a YouTube y todo lo que tiene que hacer es poner la clave HAMTX y ahí le van a salir una lista de videos los cuales le avisamos que son todos suyos para compartirlos con toda su familia. Es una herramienta muy especial que gratuitamente estamos poniendo en sus manos porque nosotros somos una iglesia non-profit organization, o sea, no tenemos ninguna intención de lucrar con la palabra del Señor. Iglesia, palabra de fe y amor, fuente de fe, fuente de redención, fuente de paz, fuente de todo lo bueno que la palabra de Dios tiene para mejorar su estado espiritual cada día. Bendito sea el nombre del Señor. También, si necesita comunicarse con nosotros y poner un mensaje, una petición de oración, nosotros podemos recibirla en hamuñoz@yahoo.com y estaremos orando por usted y contestándole. Y si no, pues puede llamarnos también. Tiene la oportunidad de llamar al 956-453-0667, a donde estamos a sus órdenes para poder orar por usted. Dicho todo esto, que ya fue bastante, vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra y vamos a estar en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Y para esto vamos a leer la sagrada, bendita y gloriosa palabra de Dios. Recuérdese que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así es de que siempre estoy tratando de leer la Escritura para que usted pueda escucharla y pueda disfrutarla y pueda entenderla. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda abrir su entendimiento y entender mejor la palabra. Así es de que dice la palabra del Señor de esta manera. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada?
y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra, y añada bendición a ella para que podamos nosotros entenderla, comprenderla y ponerla en práctica más que todo, porque el punto esencial no está solamente en oír una porción bíblica o de ponerse a leer la Biblia porque sí. La fe viene por el oír la palabra del Señor, pero dice el apóstol Pablo que no debemos ser oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de la palabra. O sea que lo que oímos, si habla a nuestra vida, de nuestro corazón, pues pongámoslo en práctica, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Así es de que vemos aquí a un Jesús que regresó a su tierra natal, posiblemente ya aburrido de la fama que le querían dar la gente de afuera, y él no vino por fama de ninguna clase, sino para establecer un glorioso plan para que nosotros hoy por hoy estuviéramos en la posición espiritual que estamos. También quería, pues posiblemente estar con mamá, ¿verdad? Y con sus hermanos, aunque no era nada, como le dijera, desde el punto de vista espiritual, nada agradable para él, porque le hacían un ambiente un poquito difícil. Así es de que él hizo algunos milagros allá afuera, allá donde andaba por Capernaum, allá donde andaba por cuando fue a liberar al endemoniado de Gadara, calmó la tempestad, en fin, venía haciendo grandes cosas el Señor. Y se fue para casa, por decirlo de esta manera, porque él creció ahí en Nazaret. Y ahí en Nazaret estaba toda su familia. Y cuando él empezó a hablar, lo invitaron en la sinagoga porque iba con sus discípulos, o sea, él iba como maestro, ya lo respetaban sus discípulos como rabí. Y entonces, cuando él entró a la sinagoga, pues le invitaron, le dieron por decir así, el estrado o el púlpito, y empezó a predicar. Y empezó a hablar ciertas cosas que la gente dijo: ¿de dónde trae esas cosas? ¿Quién le enseñaría? ¿Dónde aprendió No sabemos que haya ido a alguna universidad o que haya ido a estudiar a algún lugar con algunos rabinos. Ni siquiera a Jerusalén. Hemos sabido que estuvo ahí con los doctores de la ley. No podían entender ni negar tampoco la sabiduría de la enseñanza, la autoridad y el poder que tenía para enseñar la nueva doctrina que él estaba enseñando. Pero sin embargo, no importa lo que fuese, ellos cerraron sus corazones y no quisieron oírle. Recordamos que también le dijeron que era un endemoniado, que era un pobre maestro ignorado, y que le dijeron tantas cosas. Y a pesar de esos insultos, él, con una paciencia santa, como él es santo, siempre seguía enseñando. Todos se preguntaban, porque él creció ahí en Nazaret. Entonces todos los que estaban sentados ahora ahí en las sinagogas, posiblemente en aquel día, en aquel tiempo, fueron los niños que juntamente de su edad andaban correteando por todas partes, y se decían: oye, ¿no es el hijo de María? ¿No es el carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos?
y mencionaron a los 4 hermanos que son José. Dice, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, o sea, sí lo conocían perfectamente bien. Ellos sabían quién era él, pero no podían admitir. La incredulidad y la dureza de su corazón los hizo realmente dudar y cerrar sus mentes y sus corazones en lugar de recibir. El Espíritu Santo estaba tratando de abrir sus mentes, pero su corazón era tan duro que dijeron, no, este no trae nada bueno. Nosotros no sabemos que él haya estudiado para ser un rabino. Así es de que desde ese momento el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Oh, qué tremendo. Verso número 4, 6, 4. Entonces, pues ya lo hemos señalado, sus paisanos judíos le habían menospreciado, lo habían insultado, y para ellos simplemente era el carpintero de Nazaret, y para sus líderes religiosos, un endemoniado poseído por Belcebú que echaba fuera a los demonios, simple y sencillamente por el príncipe de los demonios. Oh, qué tremendo. Así es de que, por esto, es un engaño de Satanás, que no cambia la verdad de las cosas. No importa lo que la gente piense, no importa lo que el diablo le meta en la gente, en su cabeza, para decir las mentiras. Eso no va a cambiar nada. Diga lo que diga Satanás, diga lo que diga cualquier demonio, no va a cambiar la verdad que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Amén. Así es de que, pensando entonces en este contexto que les acabo de describir, él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vamos a ver qué implica esto. ¿Por qué dijo él esto? Vamos a hacer verdaderamente notorio que él hace una clara vindicación ahí. En primer lugar, fíjese bien lo que dijo. No hay profeta sin honra. Les estaba diciendo de esa manera que él era un profeta, aunque en realidad no era solamente profeta, él era mucho más que profeta, porque él era el Hijo de Dios viviente que estaba presente ahí delante de ellos, pero en ese momento él estaba como profeta y les dijo, a más de eso, ni siquiera me dan honra. ¿Ve? Entonces, esta es una situación bastante tremenda, porque les estaba diciendo, yo soy uno de los que les está hablando de parte de Dios. Y no hicieron caso. También les advierte y les dice que a todo aquel que quiera ser un fiel testigo de él, que los peores críticos los encontrará entre su ámbito familiar, entre su propia gente, en el ámbito de la familia y aquellos con los que ha crecido juntamente. Es muy difícil en realidad convencer a aquellas gentes que han estado contigo, ya lo dijimos en el video de ayer, que conviven contigo y luego tú resultas predicándoles, diciéndoles algo de la palabra y pues no te creen, te hacen a un lado, te menosprecian. Y esto lo vemos, a mí me interesa bastante esto porque siendo quien él era, allá en el Evangelio según San Juan, parece que en el capítulo número 7, le dicen sus hermanos, por eso sus hermanos le dijeron, sus hermanos carnales, es decir, medio hermanos,
sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Fíjese, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y era todo lo contrario. Lo que él quería era que no lo conocieran por su fama ni como un Cristo milagrero, sino que él quería pasar desapercibido para poder culminar su plan allá en la cruz del Calvario sin que le estorbaran. Así es de que dice, porque nadie hace en secreto cuando procura ser conocido en público. Entonces les dice, si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún, oiga bien, ni aún sus hermanos creían en él. María posiblemente sí creía en él porque dice la escritura que aguardaba en su corazón y meditaba en su corazón todas esas cosas, pero ella no era salva tampoco. Porque para ser salvo hay que tener a Jesús en el corazón como su único y suficiente Salvador. Y María tenía a Jesús en su corazón como su único primer hijo, su primer hijo que amaba tanto. ¿Ve? Porque dice, ni aún sus hermanos creían en él. Y entonces él se limitó a decirles, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está oportuno. Perdón. Así es de que es tremendo entonces cómo nosotros hoy por hoy podemos observar que no es de extrañar que en nuestra casa, en nuestra propia casa tengamos gente que se burla de nosotros y tenemos que hacer la misma actitud del Señor. Dice que en el Evangelio según San Juan también dice, nadie tenía necesidad de decirle a Jesús lo que era el hombre, porque él de hecho ya conocía lo que hay en el corazón de los hombres. Bien, ¿cuánta paciencia entonces tenía el Señor? ¿Cuánto amor demostraba el Señor hacia su familia que no creía en él? Vino para poder predicarles otra vez la palabra del Señor, es decir, la doctrina que él traía del cielo, la palabra que traía del cielo, el pan de vida que bajó del cielo. Ahora, los evangelios registran dos ocasiones en que el Señor se encuentra asombrado, muy asombrado. Una vez por la fe que demostró un centurión romano. ¿Se acuerda cuando este centurión llegó y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo y no soy digno de que vengas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano? Y entonces dice allá en el capítulo número 7 de Lucas, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a toda la gente que estaba allí, que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa fue la única vez que se asombró anteriormente. Pero en esta ocasión, entre todos sus paisanos, entre toda su familia, ante todos ellos, se asombró de la incredulidad. Habían oído, porque eso era un reguero en pólvora, de todas las cosas que venía haciendo desde por allá. Ahora viene a su casa, viene a su tierra, viene a su casa y ahora se encuentra con que, ¿y ¿de dónde sacó eso? ¿Quién le daría tal poder? De ahí fue donde sacaron, de esa interrogación llegaron a la única conclusión de que, no, pues, se me hace que de Belcebú. ¿Ve? Bien. Así es de que al Señor no se le hace nada extraño que por la incredulidad ellos no pudieron ver la luz teniéndola tan cerca, porque Él dice, yo soy la luz. Y lo tuvieron enfrente y la luz no les alumbró porque ellos no quisieron que les alumbrara. O sea, la incredulidad es el pecado más viejo, más antiguo que hay en el mundo. Y entró por primera vez allá en el huerto
del Edén, cuando Eva le prestó sus oídos a las falsas promesas del diablo, en vez de creer fehacientemente en la palabra que Dios les había dado, en las promesas que Dios les había dado, por causa de su incredulidad, también el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, porque no creyó en las promesas que el Señor les estaba dando. Cerraron sus ojos al testimonio, se negaron a creer lo que el Señor les estaba diciendo. Y sin embargo, creyeron en todas las falsedades. Igual que Eva, igual que el pueblo de Israel en el desierto, prefirieron creer en las falsedades que Satanás les estaba diciendo. O sea, la incredulidad es el único pecado que Dios no puede perdonar. Dios perdona todos los pecados. Pero cuando te vuelves incrédulo, alguien dijo, el único pecado que Dios no se llevó en la cruz del Calvario fue el pecado del rechazo. Porque cuando tú rechazas la palabra de Dios que alguien te está predicando, tú rechazas a esa persona, rechazas al que lo envió, que es Jesús, rechazas al Espíritu Santo que está tratando de entrar a tu vida y rechazas al Padre, rechazas a Dios. Entonces, indefectiblemente, ya estás condenado. Ponte a pensar en eso. Estoy hablando una palabra que está escrita en la Escritura y que es fuerte. Si tú rechazas la palabra, rechazas a Cristo, rechazas al Espíritu Santo, rechazas a Dios, rechazas tu entrada al cielo e indefectiblemente ya estás condenado. Piénsalo bien entonces ahorita que estás escuchando esto, porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3 verso 18. Oye bien lo que dice la palabra. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, fíjate bien, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No soy yo, no te pelees conmigo. Ve a Juan 3:18 y si no te gusta, arranca la página y quémala. Pero ahí está dando una tremenda palabra de sentencia. Entonces mi pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Entre los que creen o del lado de los que no creen? Santo Dios, aleluya. Y entonces él no pudo hacer más milagros allí, por la razón de que no se debía a que no tuviera poder, no se debía a que se había debilitado o su poder, sino que vemos a través de los pasajes anteriores el poder grandísimo en la mar para calmar la tempestad y para calmar la tormenta. Vemos, llega a Gadara, cómo domina lo sobrenatural también, echando fuera demonios. Vemos cómo sana a los leprosos, cómo levanta a los muertos, tiene poder sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte, limpia leprosos. Un poder extraordinario que venía explayando por todas partes. Él por donde pasaba, siempre digo esta palabra que parece una redundancia, pero donde Cristo pasa, algo pasa, definitivamente. Y así era en aquel entonces. Y si Cristo pasa por tu vida hoy, algo va a pasar también. Gloria al Señor. Así es de que vemos entonces cómo ahora Él quiere enseñarnos algunos principios, algunas cosas fundamentales. En primer lugar, que la única forma de disfrutar el poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. La fe es el causal, es como un río que tú no puedes sacar ese río de su caudal, de su cauce. Tú sacas ese río de su cauce y automáticamente el río regresa otra vez a su cauce, a su lecho. Entonces, la fe es igual. Algunos tratan de tergiversar la fe, sacarla y de contexto y sacarla de la ¿cómo se llama esto?
para torcer las doctrinas, exégesis, tratar de torcer la exégesis. Pero aunque hagan eso, tarde o temprano la fe va a regresar otra vez a su cauce, a su caudal. Y entonces de esta manera podemos entender que realmente Dios tiene una profunda soberanía que nos da a nosotros la oportunidad de creer, la oportunidad de entender. Así es de que Dios respeta la libertad que Él mismo en su soberanía ha dado a todos los hombres y espera que sea Él mismo quien se lo pida. ¿Sabe cómo se llama esto? Libre albedrío. Usted, amigo que me está escuchando, y usted, hermano creyente también, que el Señor lo bendiga por haber venido a la iglesia y escuchado la palabra y haber venido al Señor, pero si no está viviendo una vida realmente santificada delante del Señor, y no es exigencia mía, sino que el Señor dice claramente que sed santos porque yo soy santo. Y no nos está pidiendo nada imposible, porque dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que yo lo que quiero decirle a usted, que cada persona, no importa quién sea, Dios le ha dado un libre albedrío. Usted puede decir franca y abiertamente a los cuatro vientos y a todo el mundo, yo quiero adorar al diablo, yo quiero adorar a Satanás, yo quiero ser hijo de Satanás y me voy con Satanás. No, el Señor no va a corretear atrás de usted para agarrarlo. No, por favor, no te vayas. No, simplemente lo va a dejar ir. Porque Él le dio el privilegio de la escogencia. Usted escoge. Y usted tiene libre albedrío de decir, yo renuncio al diablo, al mundo, al pecado y a todas las maniobras de todos los demonios. Y yo voy a seguir a Dios al 100%. Quiero santificar mi vida. Está en usted escogerlo. Ese se llama poder de la escogencia. ¿Ve? Está en el libro de Proverbios. Así es de que, en segundo lugar, la única forma de disfrutar el poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. Ya lo dijimos anteriormente. Y por falta de fe, por querer sacar la fe del cauce, pasan muchas cosas contrarias. Pero todas las bendiciones grandes, todas las bendiciones hermosas que llegan al hombre, llegan a través de ese caudal de fe. Cuando tú te metes al río de la fe, tú vas a recibir todas las bendiciones y toda la gracia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya, amén. Así es de que, dicho esto, queda entonces claro que la incredulidad en sí ata las manos de Jesús. Cuando tú eres incrédulo, olvídate. Porque el reino que Él predica no es un poder que es impositivo. Los predicadores realmente que creemos 100% en la palabra, no imponemos. Simplemente predicamos la palabra. No obligamos a nadie. Nadie puede obligar a nadie. Sino es una oferta de amor que se recibe en libertad. Tú escoges. Y por supuesto, la incredulidad del mundo no va a reducir en lo más mínimo el poder de Cristo. Él sigue siendo Cristo y sigue siendo el Hijo de Dios y sigue siendo el primogénito de Dios, algo extraordinario que nadie se lo va a quitar. Y lo único que va a pasar es que la incredulidad le quita al mundo el privilegio glorioso de experimentar ese poder glorioso que sale de Jesús. Tristemente o desafortunadamente, este fue el caso allá en el pueblo de Nazaret. Allá en el libro de Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Cuántas cosas han dejado de pasar a tu vida? ¿Cuántas bendiciones han pasado por arriba de tu cabeza por incrédulo? Es necesario entonces, verdaderamente necesario, venir al camino de la fe. Venir a creer en fe. Así que siempre
Allí no pudo hacer nada, pero siempre en medio de una multitud siempre hay algunos que se benefician de la gracia del Señor. Y también, así como ahí en Nazaret, unos pocos enfermos se acercaron a donde estaba el Señor. Y él con toda compasión, a pesar de todo lo que oí, que todos lo dijeron, si estos vienen con un corazón contrito y humillado, si vienen delante de mí, es porque quieren recibir algo. Y dice que puso las manos sobre de ellos y fueron sanados por él. Todo el resto, se perdió la bendición, se perdió milagros, se perdió una buena palabra, se perdió la presencia, se perdió la luz, se perdió por su incredulidad. Oh, amigos y hermanos, porque también tenemos hermanos incrédulos, verdaderamente incrédulos. Han confesado a Jesús, han hecho su confesión de fe, sí han hecho su confesión de fe, seguro que sí, pero están en la iglesia como que son observadores nada más, y a la hora de orar para recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, ellos son espectadores. A ver, ¿quiénes son los que lo reciben? Nada más. Y cuando se va a orar, ahora pasen por aquí los enfermos, lo primero que está haciendo es observar, a ver si de verdad, a ver, ¿quién sana? Son observadores del Evangelio. Más vale que endereces tus pasos, hermano. Y mi querido amigo, yo creo que es mejor, porque si nos preguntamos cuánto le costó a Jesús en ese ambiente en el que estaba en ese momento, y cómo fue limitado el fruto de su palabra. ¿Cuántas cosas tenía él que decirle allí a su mamá, a sus hermanos, a toda su familia, a todos sus vecinos de la cuadra y a todo el pueblo? Tenía una palabra gloriosa que entregarles, mensajes de vida eterna, de salvación divina, y se la perdieron. Definitivamente se la perdieron. ¿Por qué? Por su frialdad, por su crítica destructiva, crítica ácida, crítica tóxica, decimos hoy, por su indiferencia. No pudieron recibir aún la palabra más llena del Espíritu Santo, cuando es predicada con poder y con respaldo del Espíritu, se cae a la tierra sin producir ningún fruto, cuando las vidas de los que están escuchando cierran sus oídos. Definitivamente no hay ningún resultado. Así como entran, así salen. Por eso es que muchas veces nosotros preguntamos y hacemos cuando vamos a bautizar a una gente que repita nuevamente y que está arrepentido y que quiere en realidad servir a Dios, porque muchas veces todo lo que hacemos es agarrar un diablo seco, meterlo en el agua y sacar un diablo mojado. Es todo. No fue realmente un bautismo genuino, sino que tenemos que en realidad de tener el cuidado de enseñarle a la gente que el bautismo es verdaderamente necesario para perdón de pecados, pero hay que hacerlo de todo corazón. Así es de que hizo el Señor. Bueno, ¿sería acaso que el Señor fracasó en Nazaret? Muchos de nosotros nos hundimos en una depresión cuando las dificultades más pequeñas que vienen a nuestra vida en la obra de Dios nos agobian. Si alguien nos ridiculiza, nos agobia. Si alguien habla de nosotros, nos agobia. Si alguien no te recibe un tratado, ya no voy a salir a tocar puertas. Si alguien te recibe en una puerta, como a mí una vez me recibieron con una pistola, y me dijeron claramente, deje de estar mirando por la ventana, y la ventana estaba ahí, pero yo estaba viendo, ahí parado donde yo estaba tocando la puerta, y saber dónde estaba el hombre. Deje de estar viendo por la ventana porque le voy a dejar un plomazo. Íbamos 3 pastores.
Y dimos la vuelta, no salimos corriendo, ¿verdad? Pero dimos la vuelta pausadamente, nada más dijimos que Dios le bendiga y ya no oímos. Él afuera tenía una bandera de veterano. Así es de que sí tenía una pistola ahí, pero eso no nos inmutó. A la siguiente puerta pasamos tocando y a la otra y a la otra. Estábamos evangelizando toda la manzana de la iglesia de uno de los pastores. Así es de que muchas veces nosotros nos sentimos mal porque nos ridiculizan. Pero Jesús no era así. Como en todos los pasajes que vamos a ir viendo más adelante, podemos ver como todo lo contrario. Él intensificó los esfuerzos para predicar la palabra, animó a los apóstoles para que fueran buenos evangelizadores. Y primero llevó a cabo él mismo una campaña personal por todos los alrededores de Nazaret. Envió a sus discípulos a una misión misionera, a una gira misionera. ¿Ve? Así es de que, hermanos y amigos, voy terminando con esto. La incredulidad de la gente de Nazaret no podía impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Como hoy, nada ni nadie puede impedir que nosotros estemos anunciando el reino de Dios. Hoy por hoy nos cerraron todas las iglesias, nos cerraron todos los lugares, no podemos andar en grupo. Un ataque frontal a la iglesia en realidad, porque nos agarraron con premeditación, alevosía y ventaja. Pero creo definitivamente que hoy por hoy, así como está pasando en las redes sociales, en todas las redes sociales, estamos predicando la palabra de Dios para llevarle a usted, para que usted no se enfríe, para que usted tenga la palabra de Dios en su corazón todos los días, el alimento que necesita el alma. Así es de que creemos que Dios definitivamente está usando a todos los pastores para poder hacer eso. Y yo les invito a que no se paralice. Usted háblele por teléfono a su familia, cuando oiga un programa, agarre un video de estos, mándeselos, compártalo para que lo oigan, anímelos a oírlo, para que también ellos puedan recibir la palabra del Señor. Pero por palabras negativas, por acusaciones negativas, frente al mensaje del Evangelio, no le vamos a poner atención ni caso. Siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación. Siempre hay personas que están esperando una sanidad. Siempre hay personas que están esperando una liberación. Así es de que, como decía el himnólogo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amigo que me escuchas, ¿oíste lo que dijo el Señor? Realmente es muy interesante, parece un poco dura esta palabra, pero Él dijo claramente que el que no creyere en el Hijo de Dios ya estaba condenado. Así es de que, ¿de qué lado estás? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero invitarte porque el Señor dejó una salida. Y para todas aquellas personas que están cansados de todas las burlas que Satanás ha hecho en su vida y todas las desgracias que Satanás ha traído a su vida. Campaña de salvación para los que no creen. Y yo soy uno de ellos. Así es de que yo quiero, Señor, por favor, que entres a mi vida. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, con toda mi alma, que entres y perdones mis pecados, mis errores, mis iniquidades. Y lávame, límpiame con tu sangre gloriosa. Yo entiendo, Señor, que estuve alejado de ti, pero hoy renuncio al diablo, renuncio al pecado y renuncio al mundo para servirte, Señor. Gracias por salvar mi alma. Gracias por limpiarme con la sangre gloriosa tuya. Y te suplico, escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, gloria al Señor. Dile, gracias, Señor, y amén.
para pedirte perdón por las incredulidades que a veces vienen a mi vida. Yo quiero creer 100% en tu palabra, en la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida, y quiero servirte como un verdadero hijo tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, y me quedo con mi Dios porque sé que Él puede más. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga a cada persona que aceptó a Cristo, a cada reconciliado, y oramos con todo nuestro corazón porque Dios haga su santa y bendita voluntad en sus vidas. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente devocional del día de hoy. Hasta pronto. Bendiciones. Hermano Andrés Arreguín, bendiciones, siervo. Hermana Beck H. Gracias, hermana, por escucharnos. Que el Señor la guarde. Juan Morales, el Señor te bendiga, mi querido siervo del Señor. Hasta pronto, hermano. Amén.